no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir en Onda Jerez Radio una puerta a lo desconocido. No vayan a creer que es una manía nuestra. No vayan a pensar que estamos empeñados en robarle el sueño, porque vuelve a ser recurrente el hecho de que cuando cerramos los ojos ocurren cosas a nuestro alrededor. Cuando dormimos, las personas mostramos una configuración diferente de nuestro ser. Nuestra mente, sentimientos y cuerpo físico se comportan de manera diferente a cuando vivimos despiertos. Debido a ello, el ser humano normal presenta en el estado de vigilia una situación de debilidad y de indefensión que permite su manipulación. Esta circunstancia es aprovechada por una gran variedad de entidades que vienen a ella para operar en él. Unas lo hacen de forma positiva y otras negativa. A los encuentros de estas entidades con las personas que están dormidas se les llama visitas de dormitorio. El tema, como solemos decir por aquí, tiene mucha guasa. Que tú estés ahí conciliando el sueño y vengan a robarte la intención, vengan a manipularte. Pepe Molina, ¿qué tal? Buenas noches. Que hay muy buenas noches, compañero. Qué mal suena esto, Pepe. ¿Quién ha presentado este tema? ¿Quién ha planteado? Creo que ha sido Carmen, ¿no? Sí, fue Carmen. Fue Carmen. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No esperaba de ti una sonrisa de oreja a oreja. Qué manía de no poder conciliar el sueño. ¿Tú sabes lo cotizado que está poder dormir bien en estos tiempos de estrés que corren? Bueno, también está cotizado esa especie de inquietud para tener miedo y no poder conciliarlo, ¿no? O sea que hay un motivo más para las cuentas, los débitos, el estrés, los niños, el colegio. Y ahora, visitantes de dormitorio, claro, que vamos a tener que dormir con un ojo abierto. Sí, fíjate que la gente paga dinero por ir a ver una película de miedo. Es verdad. Con ese razonamiento hemos empezado mal. Es una droga el miedo. Juan Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Visitantes de dormitorio. Solo la expresión, Juan Pedro, ya suena mal y no suena algo ni apetecible ni buscado, ¿no? Para no dormir. A mí miedo me da. ¿Te da miedo? Ya no. Antes. He tenido mucho miedo con eso, mucho temor. Eso es lo malo de no saber. De lo que no sabemos nos da miedo. Lo inexplicable. Entonces yo de pequeño no sabía ni lo que era, pero yo los temía como... ¿Pero los temías porque los intuías, sí, porque los sentías o porque los veías directamente? No sé, los sentía, los veía y los... Padecía. Y los padecía. Pero vamos, padecerlo de... Y encima me iba a dormir a la cama de mis padres y me echaban. Y decían, búscate la vida. Y eso es peor. Que ahora... Yo a mis hijas cuando vienen, o cuando han venido de pequeña, al revés, porque yo sé lo que es el miedo ese. Efectivamente. El miedo de... Las acogías. Sí, pero yo creo que es un miedo que gusta, ¿eh? A mí no me gustaba, ¿eh? A mí no me gustaba. El miedo, es muy interesante, es interesantísimo, compañero. Tú eres un masoquista. Don Manuel Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. También veo que, por lo que estás, o por lo que yo estoy observando de ti, cómodo en esta temática, ¿no? Bueno, un tema que creo que todos lo hemos pasado, aunque luego hablaremos de que no todos tienen la misma facultad por genes o por lo que sea. Luego lo iremos. A ver, esto podría hablando. ser, Manuel, muy pero rápido. Que yo llamaría visitantes de alcoba. De alcoba. Más que de dormitorio. Quizás le quita un poco de hierro al asunto. O sea, quieres decir que esos visitantes se acercan a la cama donde dormimos. No están en el dormitorio habitando, sino que se acercan de una forma directa a esa persona que está durmiendo, ¿no? Contaremos anécdotas, cosas que han pasado, sobre todo de un informe que hace la señora Liliana Flota, argentina, que reúne a 20 testigos de los que han pasado, y no niños, precisamente, porque lo que decía Juan Pedro, tenemos que diferenciar entre lo que pasa a los críos hasta 5, 6, incluso 10 años. Que son terrores nocturnos. Bueno, o no. O no. Y luego tenemos los mayores de 12, 13, 14 años, que son ya la temática que yo más he profundizado. Y que la que hace esta chica, la Liliana esta.
el informe. Bueno, a esta hora de la noche nos hubiera gustado contar con él, su presencia físicamente aquí, pero casi lo tenemos como un visitante de estudio de radio. Sería José Manuel García Bautista, reputado investigador y periodista que desde Sevilla está con nosotros y que va a estar unos minutos hablando de esta temática visitantes de dormitorio. José Manuel García Bautista, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Bueno, a ver, estamos aquí con estos visitantes de dormitorio que se nos mete donde nadie les llama. Pero, ¿de dónde procede? ¿Qué son, José Manuel, bajo tu opinión? Fíjate que es un tema, como bien indicabais, controvertido, porque no sabemos bien hasta dónde llega la imaginación, hasta dónde llega la sugestión, hasta dónde llega las visiones que intrínsecamente crea el cerebro de una persona que está fuertemente sugestionada o que tiene miedo. Y también nos encontramos con aquellos casos que, indudablemente, por las características que presentan en función de las descripciones de los testigos, pues podemos tildar de una experiencia real. Por tanto, cuando hablamos de visitantes de dormitorio, no estamos hablando de fantasmas, no estamos hablando de espíritu, no estamos hablando de espectro, sino estamos hablando de algo diametralmente opuesto. Estamos hablando de masas con una forma determinada, humana, que pudieran estar en nuestras dependencias, en nuestra alcoba, como bien comentaba el compañero, y que por su forma de actuar, por su forma de interrelacionarse o de relacionarse con su entorno, pues parece que tiene un interés definido, un interés explícito en la persona que se encuentra en esa misma habitación. Hay quien tilda a estos visitantes de dormitorio por las experiencias que posteriormente han tenido como de seres venidos de otros mundos. A mí no me gusta recurrir a esta definición como prácticamente extraterrestre por una serie de circunstancias o de casos cabidos que definen unos puntos comunes, como bien pudieran ser el encontrarse en una determinada sala donde se le practica, donde se le realiza determinadas experiencias biológicas. Y también, pues bueno, hay otros casos en los que también se ha apuntado, en los que nos podemos encontrar con un tema tan interesante que también para muchos es visitantes de dormitorio y que es una experiencia real, pero que sin embargo pertenece al primer género del que hablaba, que es la parálisis del sueño, que te puede llegar a crear una sensación, una visión tan, yo te diría que tan real, sin embargo la persona continúa dormida, que al despertar pues se va a creer que realmente ha tenido esa experiencia que acaba de sonar, que desde luego es sumamente traumática y es sumamente, yo te diría, que convulsa de cara a quien lo sufre. Como verás, dos caras de una misma moneda, plano psicológico, plano real. Ahora depende un poco el determinar cuál es cuál y cuál es el origen también de las mismas. Bueno, yo creo que más que dos caras de una moneda, aquí hay varias aristas en toda esta temática. Me da la sensación de que todos vosotros controláis muy bien la temática, yo no, yo soy totalmente profano en la materia, porque claro, y digo lo de aristas, porque podemos estar hablando de enfermedad humana. Podemos estar hablando de que pueden ser fantasmas atormentados. ¿Quién sabe si es un ángel de la guarda que está velando incluso nuestro sueño? No tiene por qué manipular de una forma negativa. Fantasmas como tal pueden ser extraterrestres. Lo que sí parece claro y está totalmente documentado, Pepe, es que a verlos haylos y que son numerosos los testimonios que apuntan a ese ser que está junto a nosotros en la alcoba, en la cama, velando ese sueño. ¿Es así? Sí, tal como tú lo estás contando, porque ya como decía también el compañero José Manuel, hay muchísimos casos en los que hay veces que interactúan con esa persona que está durmiendo o en ese estado de sueño o está despierto. Claro, yo no sé hasta qué punto la visión positiva o negativa, veo que Carmen se ha traído incluso un libro, trae multitud de apuntes, pero vamos a simplificarlo sobre todo para la gente que está escuchando Puerta a lo Desconocido esta noche y que cada vez, o que podamos arrojar luz en torno a esta materia. Carmen, ¿qué intenciones traen esos visitantes de dormitorio? Las intenciones, bueno, hay teorías de todos los tipos, ¿vale?
Yo me he traído el libro que hacías a colación de lo que decías, yo me he traído el DSM, que es algo así como la Biblia de los psicólogos y de los psiquiatras, ¿vale? Porque si vamos a hablar de parálisis de sueño, si vamos a hablar de la parte más científica, oye, pues vamos a hacerlo con el libro delante. Cosa que me encanta, ¿eh? Todo lo que sea científico y con los pies bien en la tierra me encanta para poder asumir mejor el mensaje que nos dais, ¿no? Ahí va. Si tenemos que pensar en intenciones, no se saben. Sí que es verdad que si atendemos a las distintas teorías, y además desde la antigüedad, nos vamos más allá de la Edad Media, nos llega. Fíjate que llegaríamos al Maleus Maleficarum, donde hacían referencia a los incubos y a los súcubos. Tiene que ver con la energía del ser humano. Se supone que es robar energía, en eso coinciden muchas teorías. Si nos abrimos a todas las teorías posibles, vamos a abrirnos a las que dicen que sí y a las que lo niegan. Has dicho la palabra robar, eso no es bueno. No, para nada. Si te roban, no es algo bueno. No están tomando algo prestado, te lo están quitando de ti. Sí, de hecho muchas teorías en lo que se basan para decir eso es que las personas a lo mejor se levantan con cierto cansancio, tienen unos síntomas. Entonces, sí, primero tendríamos que tener en cuenta de que tendríamos que aceptar el tema energético, luego a partir de ahí de que un ente, aceptar la existencia de esta gente, luego y aceptar de que se pueden alimentar de una energía de una persona en un momento dado. Lo que decía Juan Pedro, creo que fuiste tú también que hablaste de depresión, de momentos de embriaguez, todas esas cosas hacen que el ser humano esté en una situación energética diferente. Y todas estas teorías lo que dicen es, viene a robar algo, viene a alimentarse de esa energía. Y además lo hacen, según dicen todos estos investigadores, de una manera continua a lo largo de años. Tienes razón. El principal, la principal defensa, quitarse el miedo. Se alimentan del miedo. Contra más miedo le tenemos, más se crece en ellos. No sabemos, como se ha dicho, hay miles de historias y puede haber miles de teorías, pero si tú estás fuerte y si tú les plantas cara, se van. Yo lo he comprobado, yo lo he tenido hasta mucho tiempo, hasta que me di cuenta quién era yo, qué eran ellos, lo experimenté y le dije basta ya. ¿Tú has tenido un contacto directo, Juan Pedro? Totalmente, pero no directo, en sueño. Y yo me levantaba cansado, hecho polvo, no podía, cuando me levantaba decía esto cómo es, hasta que vi lo que era. ¿Y qué es lo que era? Juan Pedro, cuéntanos. Que era mi subconsciente, que me lo comían. No sé quién es lo que estamos hablando, no sabemos. O sea, que tú no has visto, digamos, no has visto algo, una forma física, digamos. No, yo no le he llegado a ver la forma física, pero yo sabía que algo me comía por dentro. Cuando yo me doy cuenta, y yo le dije basta, me quité el miedo y podían estar ahí, pero ya no me robaban, como dice Carmen. Se le puede plantar cara. Vamos a ver, ellos se alimentan del miedo. Ellos, me estoy refiriendo a todo. Porque aquí se ha hablado, pueden ser extraterrestres, puede ser tu propio subconsciente, normalmente tus miedos, tu estrés, llegar a casa con miles de problemas. Cuando tú llegas normalmente a las personas que tienen estrés, que tienen insomnio, que no descansan, eso, son los que más, si se ven todos los ejemplos, son los que más sufren, porque esos seres se alimentan de eso. Y entonces el miedo sobre todo, es lo que les hace crecerse. Si tú les plantas cara, se van, desaparecen. José Manuel, estamos escuchando, digamos, una parte física, porque estamos hablando de seres al fin y al cabo, pero claro, aquí entra también incluso el mismo subconsciente, ¿no? Sabemos que más del 90% de la actividad cerebral no la controlamos, y en fin, este es un tema bastante complicado, discernir qué son esos seres y si no somos nosotros mismos, ¿no? Claro, evidentemente, porque fíjate que cuando se produce una experiencia de dormitorio no se tiene por qué estar dormido. Es decir, hay experiencias, hay circunstancias por las que diferentes testigos nos han hablado de esas mismas descripciones, el estereotipo típico de visitante de dormitorio, pero estando absolutamente despierto. Fíjate que en muchas ocasiones se confunde todo este fenómeno con la parálisis del sueño. Yo he sufrido parálisis del sueño. El 60% de las personas que habitan este planeta nuestro, dato estadística, en este caso de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Cambridge,
nos hablan de cómo el 60% de los ciudadanos del mundo han sufrido o van a sufrir alguna vez una parálisis del sueño. Y fíjate que al principio, por ejemplo, es una experiencia demoledora, porque no se sabría diferenciar si yo te pusiera en lo alto de la mesa 2 expedientes, uno en el que una persona narra su experiencia de dormitorio y otro en el que una persona hace una descripción de su experiencia dentro de una parálisis del sueño, no sabría diferenciar cuál es cuál. Yo la he sufrido, tú seguramente alguna ocasión te ha ocurrido, y las primeras veces son traumáticas, porque las primeras veces no te puedes mover, que es una característica común que tienen los visitantes de dormitorio. Cuando la persona está dormida y se ve sobresaltar por algo en su cuarto, no se puede mover, no puede gritar, el cuerpo simplemente no le reacciona, y en ese momento lo que ve es como en el dormitorio, en la alcoba, esa definición además es muy acertada, ese bulto, esa sombra, ese ente, ese ser, se pasea por el cuarto e incluso se acerca a ti, tú notas esa proximidad y cómo incluso se puede llegar a apoyar en la cama sintiendo lo mismo. Hay un momento en el que la persona se libera y incluso se despierta gritando en una fusión en la que el despertar y el sueño prácticamente no tienen sucesión, por lo tanto es como si tuvieran la impresión de que te ha ocurrido. Yo no sé si habéis sufrido alguna vez esa experiencia, yo sí, yo he aprendido a controlarla. Cuando me pasa que se me sepa leer esto, me divierto mucho, me lo paso bien, porque cuando se aprende a controlar te das cuenta hasta dónde puede llegar el subconsciente y hasta dónde te recrea una situación tan real que no sabes diferenciarla de esa propia realidad. Y luego tenemos los casos que podemos tildar que no son psicológicos, en los que nuevamente el estereotipo es el mismo, es decir, persona que está acostada, persona que de repente siente o algo la despierta, algo la inquieta, y cuando despierta, bueno, pues se ve a un ser junto a ella o en la habitación que se procede a acercar, que tampoco puede gritar, para inmediatamente después pues aparecer en otro lugar que en muchas ocasiones se ha calificado como una especie de laboratorio en los cuales le llegan a hacer incluso pruebas. Los datos más interesantes que nos llegan de este tipo de experiencias, por ejemplo, son aquellos en los que la persona lo ha denunciado, pero que luego bajo un reconocimiento, bajo una revisión médica, pues estas mismas personas han sido o le han encontrado diferentes artilugios, diferentes marcas que no se corresponden con artilugios que habitualmente se puedan utilizar en este planeta nuestro, o simplemente en unas marcas que son muy definidas, con un instrumental médico muy definido, y que desde luego también deja a las claras que la circunstancia ha sido real. El segundo de los casos que estoy narrando, pues evidentemente nos encontramos con algo más, con una inteligencia sin duda superior, que en este caso es capaz de profanar un lugar tan sagrado como es la casa de cada uno y realizar libremente todo tipo de experiencias con las personas que habitan ella, con lo cual crea la típica inquietud, la típica inseguridad y, como estamos poniendo de manifiesto esta noche, también el miedo que juega un papel muy importante en este tipo de experiencias. Lo que en este caso Manuel nos sugiere este argumento podría ser, o nos llevaría directamente a la conclusión de que cabe una gran posibilidad de que sean seres de otro planeta, de que sean extraterrestres, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con él, porque además el informe que yo he tratado sobre esta mujer, la Liliana, esta flota que te comento, coincide prácticamente en todo lo que dice Bautista, y además a mí, como me gusta mucho la historia, yo intento siempre traer cosas aquí de historia. Esto hay que irse a la lejanía de los tiempos, es decir, todo el mundo sabe lo que es el súcubo o el incubo. Lo hemos incluso comentado nosotros antes. Bueno, a ver, espérate. ¿Todo el mundo sabe lo que es el súcubo y el incubo? No, Manuel, no. Yo no lo sé. Tú sabes la de gente que hay en casa diciendo, pero este hombre, ¿de qué me está hablando? Esto es latín, ¿no? En cristiano es súcubo y en latín es succubus o succubare. Exactamente. Que es reposar debajo, es decir, dormir. Tú estás durmiendo y las leyendas medievales, sobre todo occidentales, te hablan de la presencia de un demonio en forma de mujer que viene
a usurparte tu sueño. Es una mujer súper atractiva, sexual al máximo, y este mito, bueno, pues ha surgido como explicación de fenómenos de poluciones nocturnas, incluso, o la parálisis de sueño que decía él. Pero visto los avances que estamos teniendo en estos últimos siglos, vamos a decir siglos, sobre este aspecto, ya uno se da, no sé, por pensar de que efectivamente pudieron ser perfectamente visitantes de alcoba. Hemos dicho que la súcubo es mujer y tenemos el lado masculino, que es el incubo, que incluso se dice que dejaban embarazadas a las mujeres, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que no sé si tendrá algo de verdad, pero con el transcurrir de los siglos estamos llegando a estos estudios científicos últimos y te da ya que pensar si efectivamente esto lleva pasando, como después hablaremos sobre el informe que tratamos, de que estos seres o estos entes, o como le queramos llamar, hay testigos que lo han reconocido desde pequeño y además te acompañan hasta el día de tu muerte. Sí, hay una señora con más de 80 años que reconoce al final de sus días de que esos entes que iban a su habitación o a su alcoba a visitarla y que se quedaba totalmente inmóvil y que incluso llega y quiere tocarlos porque ya acostumbrada de tantos años y le traspasa el cuerpo, porque no es un cuerpo, no, es como un espectrograma. Y se queda esta mujer y los reconoce hasta el fin de sus días. No sé si te estamos ya tratando este tema como si estuvieran haciendo un experimento con nosotros durante toda tu vida, o como ha dicho este hombre, sobre que incluso todos coinciden en una herida en la tibia en la que le falta un poquito de piel, como si tuvieran eso un extracto para analizarte, ¿no? O incluso gente que se le ha encontrado un microchip con un material que no es de este mundo. Entonces, es un tema que retrotrayéndote al tiempo, yo creo que esto existe desde el inicio de los días. Sobre todo ese periodo del sueño donde de alguna manera, Carmen, se produce una situación de indefensión total, ¿no? Estamos a merced de ellos con otra connotación, no tenemos memoria, o lo atribuimos por la mañana a un sueño que hemos tenido y a un mal sueño. O a un mal sueño, una pesadilla que después de lavarnos los dientes, aquí paz y mañana gloria. Exacto, de hecho también una de las explicaciones que podríamos dar es, bueno, yo puedo guardar en la retina al despertarme la última imagen del sueño que estaba teniendo, y luego también la parálisis del sueño tiene mucho que ver con que el cuerpo todavía no ha reaccionado. Para que me entiendan, hay una cosa que se llama atonía, que imagínate que estás soñando y tú vivieras el sueño moviéndote, no podrías, ¿no? O sea, estaríamos por ahí por la casa, entonces el cuerpo en ese momento es como si se desconectara, esa es la atonía muscular. Y claro, yo despierto a nivel de mente, pero no despierta mi cuerpo. Sí que todavía mi cuerpo paralizado. Estamos sonámbulos. Más o menos. Entonces es una especie de terror, porque claro, mi cuerpo no me responde. Yo puedo guardar en la retina. Vamos a ponernos en el tema más, o en la opción más científica. Mi retina todavía está guardando las últimas imágenes del sueño hasta que desaparece, hasta que ya me hago plenamente consciente. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos los casos explican esto. Esa es la realidad. Hay casos donde tú dices, bueno, como bien has dicho, hay personas que tienen marcas, hay personas que no se han acostado con ansiedad, hay personas que no tienen narcolepsia, hay personas que no tienen ningún tipo de estrés postraumático, sino que al revés, lo más traumático es esta situación en sí que se le da y que se le repite. Entonces, si todo eso lo eliminamos, podríamos estar hablando de realmente un trastorno del sueño, o podemos estar hablando de algo más. El problema que tiene la ciencia es que no explica aquello que no sabe explicar. Dice, bueno, lo etiqueto, lo dejo ahí y lo echo como al sitito de las cosas comunes. Pero no se puede explicar porque hay diferentes formas, diferentes casos. Entonces, te encuentras casos de un tipo que puedes pensar que son sueños, mal sueño, parálisis de sueño, tal. Luego hay otros casos tan evidentes que parece que efectivamente ha ido alguien a tu habitación porque los testigos y tal. Y luego dentro de ahí tiene varios temas, varios casos. Hay quien habla de gnomos, de duendes, de diablos, de no sé qué, todos con forma de insectos, ¿eh? Y luego tienes la forma normal, entre comillas, del hombre alto, sombra de hombre alto, con sombrero, con cabeza ovalada, con ojos de fuego, que siempre se te queda en el marco de la puerta. Luego tiene otros casos, más o menos lo mismo, que se te arrodilla incluso en la de la cama o se te sienta en tu cama. Así que es un abanico tan grande que ni la ciencia, ni los científicos, ni nadie podemos llegar nunca a ningún acuerdo con esto. Y además, es que la ciencia no lo puede explicar por la sencilla razón de que la ciencia no acepta el hecho de que
hay otras dimensiones, puede haber otras entes energéticas, hay otro tipo de energías. O sea, todo lo que yo puedo llevar a un experimento de laboratorio, sí, lo otro no. Entonces, claro, ahí se escapan un montón de cosas. En lo que es el sueño, todos son misterios realmente. El inconsciente, el subconsciente del ser humano, que es otra opción, ¿vale? Mi subconsciente me habla. De hecho, es muy normal trabajar con los sueños, en lo que son los archivos de un subconsciente colectivo. Eso tampoco lo acepta la ciencia. Entonces, el problema que tiene la ciencia es que dice, esto sí, esto no, pero todo es muy limitado. Yo no lo explico, yo lo etiqueto, pero estas cosas pasan, pero ahí las dejo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que podemos abrirnos, porque existir existe. Y además existe desde hace muchísimos años. Muchas personas no lo cuentan, muchas personas no tienen problemas, sino que el problema es en realidad. Imagínate en el medievo, bueno, o incluso hasta 1860, que estuvo la Inquisición más o menos, que alguien hablara de esto. No, José Manuel, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, en la Inquisición, en aquellos tiempos es que no te atrevías a hablar de esto. Directamente, porque es que te tildaban de hereje, te tildaban de brujo. La pira. Y no te permitían ni la defensa, directamente te metían fuego. Claro. Mira, hay interesantísimo. Yo, como vosotros, pues soy un apasionado de la historia. Algunos lo sabéis, porque a través de Canal Sur me habéis oído, ¿verdad? Y fijaros que hay un dato que sí nos debe llamar la atención. Y es que hay un estereotipo en torno a todo esto en los relatos. Es decir, hay una línea que se sigue en los relatos que nos narran los testigos y que hablan en todo momento de experiencias que siguen desde siglos antes de Cristo, que es cuando nos empieza a llegar la tradición, digamos, escrita, hasta nuestros días. Nos empiezan a llegar relatos que todos hablan prácticamente de lo mismo. Es decir, los testigos estaban viendo lo mismo. Lo que pasa es que en diferentes épocas y contado de una forma diferente, también en función de las creencias que se tuvieran. Evidentemente, no es lo mismo este tipo de experiencia para una persona que, por ejemplo, crea en Dios y en el infierno, porque cuando vea a uno de estos seres en el cuarto va a pensar que es el demonio, porque por el miedo, por el terror que le provoca. No es lo mismo este tipo de experiencia en los tiempos actuales para un creyente, digamos, en el fenómeno ovni, porque posiblemente te lo va a relacionar con visitantes de dormitorios en el sentido más literal de en cuanto a fenómeno que podríamos llamar de fenómeno alienígena, a denominarlo de esa forma, aunque no es la definición que a mí más me gusta. Pero vamos a tener otro tipo de explicación para aquel que crea simplemente en temas de fantasmas, en temas de apariciones, en temas de fantasmogénesis. Pues posiblemente todo esto se deba al espíritu de las personas fallecidas, al espíritu de los muertos. La ciencia, como bien comentaba la compañera, la ciencia tiene un problema, y un problema grande, que la ciencia todo lo tiene que pesar, todo lo tiene que medir, todo lo tiene que poder reproducir en un laboratorio, y lo que no reproduce en un laboratorio sencillamente no existe. Y eso, por desgracia, no es así. Eso no es así, porque hoy día sabemos, lo estamos viendo a diario en las informaciones que nos llegan a través de teletipos, a través de diferentes agencias, a través de los portales de medicina. Eso no es así, porque muchas veces la propia ciencia se da de bruces contra la horma de su zapato. En muchas ocasiones están buscando la fórmula para combatir el Alzheimer, y da la casualidad que la fórmula que han desarrollado para lo que sirve es para tratar algún tipo de tumor. Es decir, no todo se puede abocar a la ciencia. La ciencia también tiene que estar abierta a todo y tratar de buscar explicaciones, pero apoyándose en aquellos datos que se le facilitan, por increíbles que sean. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si mañana surgiera una vía para combatir el cáncer, por ejemplo, en la cual ya no vamos a experimentar con ratones, ahora vamos a experimentar con gominolas. ¿Ustedes os creen que la ciencia no lo iba a hacer? Pues claro, ¿por qué no en este tipo de fenómenos se puede abrir otra vía? Pues muchas veces por la sinrazón, porque por desgracia el misterio tiene una tara en torno a ella, en torno a él, que es la mala catalogación de paraciencia. Y por desgracia, pues es peyorativo.
Y cuando nos encontramos con esta definición, pues son muchos aquellos científicos que simplemente me parecen que ya directamente rechazan determinadas opciones. Es lo que pasa, como veis son diferentes caras de esta moneda con muchas aristas, como decía el compañero Pepe, y que de alguna forma, bueno, pues nos va explicando todo lo que es la sociología histórica a través de un fenómeno tan interesante como los visitantes de dormitorio. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo no le llamo, yo lo que habláis de extraterrestres, yo no le llamo extraterrestre. Yo no creo en extraterrestres, creo en extradimensionales. Sí, también, claro, por supuesto. Yo extraterrestres Algo de desconocido. 10.000 años luz que han venido aquí, eso ¿Tú es conoces, imposible. Juan Pedro, el grupo Elrond? Perdona, ¿conoces el grupo Elrond? Sí. Lo conoces. José Manuel, ¿tú lo conoces a este grupo Elrond? Sí. Lo conoces, Sí. ¿no? Ellos aseguran de una forma directa, leo textualmente, los extraterrestres de Espiga 4, que son los que están involucrados en lo que se ha dado en llamar visitantes de dormitorio, han logrado reducir el periodo de gestación de una criatura al increíble tiempo de 24 horas. Hablan de casos puntuales de un hombre llamado Whitley Strieber, que escribió el libro Comunión, donde relata que fue abducido por extraterrestres el 26 de diciembre del año 85 y se les sometió a reiterados contactos sexuales con alienígenas. Y otro de una mujer, Kathy Davis, a quien se le habría inseminado varias veces, extrayéndole luego los fetos. Y se aclara que, o se insiste, en que la mayoría de abducciones se realizan por parte de extraterrestres del planeta Espiga 4. O sea, aquí da por sentado que el término visitantes de dormitorio está directamente asociado a extraterrestres de este planeta. Permitirme, pero yo Sí. cuando escucho estas cosas, o leo estas cosas, soplo. Claro, cuando hay un argumento tan contundente, No, hombre, ¿no? pero es que esto le estamos poniendo nombre, pero vamos a ver, la ciencia... Pero es que da, perdona Juan Pedro, es que da explicaciones. Sí, pero es muy ahí me lo largo puede todo decir eso. una novela. Es como si yo me creo Claro, pero, la novela de... Vamos a ver, los extraterrestres, que muy bien. Extraterrestre yo le puedo llamar a algo que no veo y que no está viviendo conmigo, pero no significa que no esté aquí de toda la vida. Hay extraterrestres que viven con nosotros desde antes de que el hombre sea hombre. Pero no son porque sean extraterrestres, sino son extradimensionales. Vamos a ver. La ciencia ya está creyendo pero porque en otras utilizan, dimensiones. según este Pero grupo, es que eso... una técnica o una tecnología 20 siglos más avanzada que la nuestra. 20 siglos, dicen Bueno, ellos. tanto No sé. como 20 siglos no se sabe. Ellos estoy- dicen, se explican ahí, yo los he leído y de lo que dicen yo me creo el 1%, pero bueno. De hecho, el autor del libro Comunión era un novelista de ciencia ficción. Claro, o sea, y es ese que fue un gran es éxito lo que en te las quiero primeras decir. listas. O sea, Que yo ¿hasta la qué ciencia punto? ficción, hasta qué punto es verdad. Pero y yo me sois creo que pongo vosotros nombre. los primeros que estáis diciendo, no hace falta que se pese y que se mida en un laboratorio. Por supuesto. Vamos a creer. Claro, vamos Por a- lo Pero no tanto, todo. Vamos no a todo. tener la mente abierta, pero vamos do- a filtrar. Pero ¿vale? Ay, ¿y qué claro. acotamos del campo? ¿Qué No, parte hay que porque- acotar? ¿Qué parte es Vamos a creíble? ver. Porque aquí dan unos datos que yo no es que los crea, pero cuando Sí. el profesor de este grupo, Elrond, afirma datos tan contundentes como lo de la gestación de una criatura en 24 horas y los experimentos con cuerpos humanos de esos visitantes de dormitorio, ¿en qué se basa? ¿Es una mente...? Puede ser especulación. Ya hemos dicho que está demostrado que hay personas que, sobre todo en el tema de la tibia, le han extraído partes de su piel. Eso está demostrado y constatado y tal. Y puede ser que hayan eso sus locubraciones mentales y no sé, con algún testimonio hayan sacado eso, pero no sé. Los extremos se tocan en todo. O sea, igual de negativo bajo mi punto de vista. Es negarlo todo, como aceptar eso es así y eso es así por Que axioma. puede ser, pues puede ser. ¿Qué pero puedo no. poner sobre la mesa para Vamos a tener ver. la mente abierta? Lo Bueno, que- pues puedo poner los hechos. Hay una serie de personas a lo largo de todo el mundo donde relatan los mismos hechos. Estos hechos coinciden. Hay unas visitas de dormitorio, hay unas sensaciones similares, hay algo que está en común ahí. Entonces, Ok, eso eso- yo no lo puedo negar. ok, eso Eso hacemos, sí ¿eh? me lo puedo quedar. El resto yo creo que se puede tocar los extremos. La ciencia hace estadísticas. Y la ciencia, esas estadísticas, dice estas 10 cosas son comunes, pero lo que se sale de esas 10 cosas, que pueden ser 5 y están fuera, no lo dice que es mentira. Entonces la ciencia, hasta que no se comprueba todo, la Tierra era plana y todo el mundo sabía que era plana. Nadie decía que la Tierra no era plana durante muchos años. Y que lo Y dijera, que que fíjate, te esperaba la hasta tira. que
Y mucha gente lo decía, el que decía que era redonda le decían que estaba loco. O iba a la hoguera. Y era científico, iba a la hoguera. Como eso, miles de cosas. Hay miles de historias que la ciencia no las comprueba porque ha comprobado otras que son exactas. Leo de Mar lo rechaza. Entonces, lo que se ha dicho aquí, la ciencia, hasta que no tenga la mente abierta, rechazamos todo. A ti te dicen 7000 veces que una cosa es verdad y aunque sea mentira te la crees. Y aparte de tener una mente abierta, también es cuando te está ocurriendo, cuando tú estás viendo de que realmente está sucediendo. Claro, porque aquí estamos hablando de visitantes de alcoba. Pero ¿qué ocurre en una alcoba? ¿Cuántas alcobas hay con un único inquilino y cuántas alcobas hay con un matrimonio o una pareja? Pasa con aquí las parejas. tengo un argumento, si me permitís, muy rápido lo voy a leer, de una tal Julia, también sacada de una conocida web que habla de temáticas oníricas. En el caso de Julia, su marido no solo acepta con resignación las constantes experiencias de su cónyuge, sino que se ha visto compartiendo alguna que otra vez las experiencias de dormitorio. Estaba durmiendo, señala Julia, y mi marido oyó la puerta, como si alguien la abriera, y escuchó murmullo como de mucha gente. Se oyó ruido de tazas, luego pasos. Cuando quiso incorporarse en la cama para ver de qué se trataba, pensando que eran ladrones, se acercó hacia él un gran ojo y, asustado, me llamó. Al abrir los ojos, vi que la habitación estaba llena de gente al pie de la cama. Eran figuras blancas, luminosas, y todas iguales. No se apreciaban rasgos, como si fueran siluetas, y no tenían brazos. Había una mujer que cantaba, y los demás hacían música con sus voces. Me puse a rezar, y de momento desaparecieron por la pared. Esto ocurrió en mayo de 1987... solo se aprecia el nombre de Julia G. José Manuel García, ¿tienes constancia de algo así? Esto es muy fuerte, ¿eh? Sí, la verdad, pero que ese tipo de relato, ese tipo de testimonio, que es más usual de lo que creemos, que no es tan, no hay que ser, es decir, no hay que pensar en este caso que es excepcional, son muy usuales, son más usuales de lo que nos creemos. ¿En cuántas ocasiones nos llega a los investigadores o a los periodistas informaciones de este tipo? Tenemos la oportunidad de acceder al testigo y el testigo narra pues experiencias análogas a las que nos ha citado. Es decir, estamos muchas veces quizás también imbuidos o nos dejamos llevar por lo que en determinados medios de comunicación nos muestran también sobre los visitantes de dormitorio. No hace falta imaginar experiencias extraordinarias, porque la verdad es que lo extraordinario ya viene dado con el mismo relato del testigo, que se atreve, con mucho o con poco, a ser capaz de contar cómo ha sufrido esa experiencia. Es decir, yo te diría que en todos estos casos de experiencia de visitante de dormitorio, esta riqueza documentacional la que hay muchísimas. Si nos paramos a buscar en Internet vamos a ver que sale un rosario auténtico de experiencias de muy diferente grado. Y todas ellas pasan a formar ese acervo que de alguna forma permiten conceder credibilidad a un fenómeno que quizá bajo otras circunstancias, como comentaba la compañera, pues no habría pasado de ser un relato más de William Streber, que es un magnífico autor, pero que en este caso, bueno, pues la verdad es que, ya te digo, medios de comunicación también juegan en contra en muchas ocasiones de todo este tipo de fenómenos fíjate que tampoco es una palabra que me gusta utilizar, el sensacionalismo con el que dotan a este tipo de experiencias. Hombre, sensacionalismo yo creo que es justificado, porque esta experiencia, hombre, es como para quitarte el sueño de por vida, a pesar de que vosotros le estáis concediendo no sé, algo como habitual, ¿no? Sí, es habitual. Pero es que yo, esa misma experiencia... Me vais a perdonar, yo nunca he tenido nada así. Tú esa misma experiencia, a lo mejor la tienes, pero cuando te despiertas se te ha olvidado. Tú date cuenta que el cerebro funciona para que olvidemos todo, como te pasen 10 minutos después de que te hayas despertado o lo has olvidado el sueño. Con lo cual... no se sabe lo que pueden pasar en nuestras 8 horas de sueño. O sea que hay gente más sensible que la recuerda. A todo el mundo ha tenido visitante de dormitorio. Todo el mundo, el 100%. Como sueño, como todo lo hemos tenido. Ahora,
lo puedes tener como un sueño, lo puedes calificar que se te ha olvidado. Ahora las personas sensibles también varía. Las personas que tienen una sensibilidad que lo pueden hacer hasta de día y despierto, también. O unos prejuicios morales o religiosos también pueden influir, ¿no? O que no te lo creas, porque tú date cuenta que cuando te despiertas todo desaparece. Pero vamos, ha habido movimiento. Yo he leído y a mí me ha pasado de moverse la cama. Y yo levantarme, mirar debajo de la cama, no ver nada y la cama moverse. La almohada doblarse. Y cuando me he levantado y me he despertado aterrorizado, ver y decir, bueno, ha sido un sueño. Pero ese sueño yo lo he vivido. Y yo, cuando estaba, creía que era verdad. Y ahora sigo opinando que era verdad. Lo que pasa es que ya me levanté y ya dije, fue un sueño. Con lo cual, lo dejo ahí. ¿A quién se lo voy a contar? ¿Qué voy a contar? Que han venido a visitarme. Ese es el problema de nuestra sociedad, que no se cuenta. Las personas ya lo van contando. Ahí los hechos se demuestran. Lo que yo digo es que no sé lo que era. Si era un extraterrestre, si era un incubo, un sucubo, un ser de... No sabemos lo que es. Por eso es el problema. Si supiéramos lo que es, no estaríamos aquí hablando. Ya estaría... Que es lo que digo de la ciencia. La ciencia, cuando la Tierra se vio que era redonda y sabemos que hay estrellas, eso ya no hay discusión. Se comprueba. Lo malo es cuando no se puede comprobar, que a lo mejor dentro de unos años se puede comprobar lo que pasa cuando estamos durmiendo. Bueno, sí, lo que voy es que ahí está lo interesante. Porque Juan Pedro está hablando de, vale, no sabía si era un sueño, pero ¿y cuándo estás despierto? Es lo que decía el compañero José Manuel, que él se reía, ¿no? Dicho de buena forma, cuando lo controlas. Cuando lo estás controlando, cuando eres... lo estás viendo con tus propios ojos y estás despierto, porque yo he tenido una experiencia así. Yo creo que tengo que tener una consulta porque me pasa muy a menudo. Y en mi caso fue, que también lo estaba comentando, lo has comentado tú, Juan Antonio, de estar con mi pareja, ¿no? De estar despierto y mi pareja notar también y ver lo mismo que yo estaba viendo. Yo he notado que se han sentado en la cama perfectamente, he notado que han tirado de la sábana perfectamente, yo estaba despierto, se me ha movido también la cama. A lo primero me decía, no, ¿qué me estás diciendo? Hasta que después, pues sí, vio que lo mismo que estaba viendo yo lo estaba viendo también. Y ahí es cuando llegas a decir, ¿es real? Lo estoy viendo, no estoy dormido. Y llega un momento en el que gusta. Es un miedo que gusta, es lo que estaba diciendo antes. Es lo que decía José Manuel, porque ya te acostumbras, yo lo veo como algo normal. Bueno, al hilo de lo que estaba diciendo Juan Antonio sobre esa experiencia que decía que eran blancos y que cantaban, la experiencia que tuvo esta señora que trato yo hoy es totalmente diferente. Es decir, esa experiencia no es precisamente de angelito y todo maravilloso y viva la vida. ¿Y que te dejan tranquilo? No, según esta investigadora, existe un nexo común energético entre una familia que ella cogió para estudiar en el tema de la consanguinidad. Según este estudio, los sucesos estos ocurrían a cualquier hora del día, no tenía por qué ser de noche, ni estar acostado siquiera. Los visitantes no son de color negro como otras historias, como un caso de Zaragoza, que una chica que cuidaba a su hermano, que se levantó por un biberón y cuando llegó se encontró un hombre vestido de negro con un sombrero que daba con la cabeza en el marco de la puerta, que se asustó, se tiró encima del niño, no sé qué. Los padres también lo vieron cómo ese hombre se fumaba entre las paredes. Esto es otra historia en la cual te dicen que estos visitantes no eran de color negro, sino azul, verde intenso, como tipo marciano que estamos viendo en las películas. Decía que eran sombras que casi siempre se situaban alrededor de la cama, eran bajitos, de 80 a 120 centímetros, que ya dije antes que los trataban como gnomos, como duendes, pequeños diablos, y se refería a ellos como insectos. No hablan de extraterrestres, hablan como insectos gigantes. Incluso ese hombre que esta chica del biberón vio también aparece en este tipo de estudios, pero siempre a la retaguardia, es decir, detrás de los pequeñitos. Es como si fuera una avanzadilla, aunque esto suena a pitorreo, pero es que es así, una avanzadilla, y luego este aparece detrás y efectivamente lo ven igual, pero también como si fuera una mantis religiosa.
No tienen ropa, ni pelo, ni atributos sexuales, tienen pigmentación de piel, incluso hay un dibujo que hizo un chico en Estados Unidos, igual que otro dibujó en Australia. Las cabezas son desproporcionadas con respecto al cuerpo, tienen 2 agujeros por la nariz, una pequeña raya tipo boca, el cuerpo delgado, y sus acciones y movimientos denotan como falta de emociones. Incluso se habla como si no tuvieran rodillas, ¿no? Como si andaran o se desplazaran como autómatas. Y además con maneras como afeminadas, ¿no? Que no son bruscas, que son como muy aterciopeladas, ¿no? Y al parecer, bueno, pues estos testigos, cada vez que ocurre eso, pues se quedan paralizados con una gran rigidez muscular. Según los investigadores, los visitados pertenecen a una especie de un club al que nadie quiere pertenecer porque son como exclusivos. Todos los testigos son RH positivos, concretamente del grupo 0 positivo. Y lo curioso es que sus hijos, que deberían de ser igual, no lo son. Es como si sufrieran una mutación. Y de hecho esos hijos también continúan viendo durante ya toda su vida a estos seres. Todos los protagonistas tienen un alto coeficiente intelectual. Son todos ingenieros, médicos, gente muy preparada que no quieren nunca, no querían hablar de esta historia, por lo que hemos dicho que te pueden calificar como loco. Hemos dicho que aparecen marcas detrás de la oreja, en la tibia, como decía antes, en las rodillas. Sobre la mayoría se aprecia como si hubieran extraído una muestra de piel, ya sea en la tibia, como comentaba, o en otras partes. Te puede ocurrir solo o con pareja, y normalmente tu pareja no se despierta, cosa diferente al caso ese. También pueden suceder pequeñas explosiones o destellos de luz azules, incluso se han visto pequeñas esferas, como ocurre con lo del cortijo jurado en Málaga, que ya ocurrió, es decir, que coincide con muchas cosas que sabemos de otras experiencias. Se dan cuenta de, en caso de tener una piscina, un depósito, baja el nivel del agua, cosa que hemos comentado aquí cada vez que hay temas espirituales, temas con muertos. Aparece un ruido persistente en tu oído derecho, como un silbato muy fuerte. Puedes ver a uno o varios seres atravesando paredes y llegan a rodearte, notando la cara de estos seres en tu propia cara a 2 centímetros, 1 centímetro de tu cara. Otro dato descubierto es que los testigos se percatan de que ese ser extraño les resulta familiar, como decía antes, como si los conocieras de toda la vida y que te acompaña hasta la muerte. Todo desaparece poco a poco, es decir, que no es brusco, que no se esfumina, sino que se va perdiendo como si lo vas viendo alejarse, aunque son conscientes de lo que ocurre, y se dan cuenta de que los animales domésticos, cosa que también hemos comentado aquí, también han quedado como atontados, con un comportamiento irregular, pero de horas antes incluso de que sucediera el hecho, ¿no? Y los testigos, bueno, pues quedan agotados, aterrorizados, con dolores de cabeza, sangra la nariz, incluso la vagina en las señoras, zumbido o marca, que por cierto solo se ven en infrarrojos, como también se produce en los testigos una exagerada diuresis, es decir, que le aumenta el pipí, para entendernos, anemia, falta de calcio, fósforo, magnesio, cambio en la presión arterial, fiebre, anormal ritmo del corazón, estrés o fatiga crónica postraumática, incluso se ha dado abortos, exceso de glóbulos blancos. Yo te hice un resumen de todo lo que cuentan estos testigos y que coincide todos. Es decir, que, bueno, a fin de cuentas, como si tu cuerpo quisiera defenderse de algo y no puede, pero utiliza lo que la naturaleza te da, ¿no? ¿Y esto, Pepe, qué tiene de divertido? Lo que ha dicho, explícame por dónde, porque algo se me ha perdido. Todo esto está demostrado que luego estas personas han ido al médico, incluso el mismo día que lo ocurrió, porque se han sentido mal, y no sé si José Manuel habrá... Claro, y sobre todo a José Manuel hay que preguntarle, todo esto al final, tarde o temprano, va a terminar en algo tan terrible como es la obsesión, José Manuel. Por supuesto, porque, claro, hay personas que cuando sufren este tipo de experiencias, pues el miedo es, me volverá a pasar. Es lógico, ¿verdad? Pues, imagínate. Y claro, si te vuelve a pasar, ya empieza la psicosis. ¿Cuándo me va a pasar otra vez? Y llegan las noches de insomnio, el no dormir ya sabéis que tiene un efecto demoledor para el cuerpo humano, y cuando te das cuenta pues te está afectando seriamente la salud y te está afectando de una forma tan radical que puede de la persona incluso llegar a perder esa parte tan importante que es el equilibrio psicológico, ¿verdad?, que debe de tener. Con lo cual, bueno, pues desde luego es un fenómeno que incita a temer, a pasarlo mal, como comentaba también el compañero. Desde luego no es para estar tranquilo, no. Pero sobre todo, bueno, también
y es un consejo el que yo también hago mío y que ya se ha manifestado en esta misma mesa de debate, pues sobre todo actuar con tranquilidad. Actuar con tranquilidad, no tener miedo, tampoco tener respeto, es decir, no se trata de no tener vergüenza, eso es otra cosa, pero tampoco no tener, es decir, el respeto está muy cerca del miedo. Si respetamos a ese fenómeno, el fenómeno en sí como fenómeno inteligente que es, va a notar ese respeto y evidentemente se va a aprovechar de él, con lo cual estamos en nuestra casa, estamos en nuestro dominio, hay que se vayan simplemente y continuar nuestra vida. El fenómeno de los visitantes de dormitorio es muy complejo. Creo que se está haciendo una disección bastante acertada y creo que todos los puntos de vista se están tocando. Lo que tampoco tenemos que es cuando suframos, por ejemplo, una parálisis del sueño o cuando simplemente veamos una aparición, aquellos que hayan tenido la oportunidad de ver alguna de ellas, pues que tampoco piensen que es un visitante de dormitorio. Uno tiene una respuesta, en este caso médica, una respuesta científica, una respuesta onírica. El otro tiene una respuesta que dentro del terreno de la parapsicología, dentro del terreno de lo paranormal, se ha explicado convenientemente todo el fenómeno de sombra, y lo que nos queda luego son ya los visitantes de dormitorio, que como se está hablando esta noche, pues creo que deja bastante a las claras la realidad del mismo y también las diferentes vertientes que nos hemos podido ir encontrando a lo largo de la historia. Pues José Manuel García Bautista, te agradecemos de verdad que hayas estado con nosotros y que arrojes un poco de luz en toda esta temática absolutamente apasionante, ¿no? De ese momento que debe ser tan privado, tan íntimo como es dormir, y que resulta que no, que estamos expuestos a esas energías que nos quieren hacer, como decimos por aquí vulgarmente, la puñeta. José Manuel García Bautista, investigador y periodista, ha sido un placer tenerte en Puerto de lo Desconocido. Muchísimas gracias. Compañeros, muchísimas gracias y tener cuidado con los visitantes de dormitorio. Sin duda alguna, como para dormir plácidamente esta noche. Gracias, José Manuel. Gracias. Bueno, es apasionante. Claro, como ha dicho José Manuel, vamos a ver, no tengamos miedo. Pero eso es que se dice tan fácil. Mira, no, pero no escúchame, se dice tan fácil. Mira, estaba ya escuchando atentamente aquí al amigo Manuel, que ya me encuentro un poco peor físicamente, estoy un poquito... hay alguien, se llama Vicente, no aporta más datos, esta web que hace una profunda investigación acerca de la temática, y dice lo siguiente: cuando todo esto deriva en la obsesión motivado por el miedo. Vicente, según cuenta este hombre, debido a sus ideas bastante delirantes, afirmaba sentir extraños pitidos, casi siempre dos, en la zona posterior de la nuca. Para él era el aviso de que ellos estaban allí. Tras dicha señal, su ritmo cardíaco y respiratorio aumentaba considerablemente y sus miembros comenzaban a temblar. Inmediatamente tras los pitidos, contaba angustiado Vicente, empiezan los movimientos y comienza a bailar uno en la cama. Era un meneo espantoso, decía. Llegaba a pensar de que se me iba a parar el corazón. Es más, hubo un momento en que no lo sentí. El ruido lo escucho perfectamente y otras veces, a nivel mental, he sentido otros pitidos, otras cosas raras. La última vez fue en la nuca, donde tenemos la cervical. Oí dos pitidos como diciendo, aquí estamos. Hombre, pero hemos comentado que el estudio que hace esta señora con 20 personas, incluida una familia al completo, te dice otra serie de connotaciones, no te dice solamente los pitidos. Es que son varias cosas las que te van sucediendo y no solamente a una persona, sino es un conjunto de que se entrevista a cada una por separado y luego junta a todas las personas y todos coinciden más o menos los mismos síntomas. No es solamente el pitido, hay más cosas que te ocurren, que es lo que tiene que tener. Eso lo que pasa, él mismo se considera que se está sugestionando y se está obsesionando con un pitido. Un pitido puede ser cualquier persona que tenga un problema de oído, que hay mucha gente que tiene problemas que le sale el pitido, va al médico y no te lo quita, igual que el que tiene, como hay otro que como el grillo, ¿no? Va escuchando como un grillo y es un problema de audición que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Es que estamos mezclando cosas, porque lo que tú has dicho son aducciones. Sí. Totalmente, una aducción. Claro. Entonces, es que... una cosa, no mezclemos todo, porque a la gente le va a dar miedo dormir esta noche. Entonces, esos son casos que puede haber. Pero tú no descartas el tema extraterrestre, ¿no? Yo no descarto nada en mi vida. Yo lo que digo es que los extraterrestres, yo sé que viven aquí, yo
que viven aquí hace que millones de habitan años. que habitan con los terrestres, nosotros, ¿no? vamos alrededor. Si ya desde antes de Entonces, Cristo... vamos a ver, ahí se han descubierto. Lo que pasa es que la ciencia, tú fíjate la ciencia, lo que hace, por ejemplo, se están descubriendo objetos que no tienen nada que ver, de hace, que se han datado ahora, que eran hace unos años, en el año 2000 o así, se descubrieron y le dijeron que era mentira a los científicos, y ahora se han datado que son de hace 14 o 15.000 años. Con inscripciones de cómo estaba el cielo en esa época, que por eso le dijeron que era mentira, que es en México, en Tehuantacán, me parece que es, donde los mayas, y se están descubriendo ahora objetos que es cómo estaba el cielo hace 14.000 años, con lo cual hace 14.000 años ya existía, y dicen que las culturas precolombinas y las culturas egipcias y eso solo hace 4.000 años. La esfinge de Gizeh, que dice que eran de los egipcios, dice que existió antes, porque ahora se está viendo que hubo un diluvio, ha habido como, que ha habido un hay como una diluvio especie y luego de ciclo, ¿no? que de la humanidad, y ¿no? que la han tallado de nuevo los egipcios por encima, o sea que y eso estaba totalmente desechado. A los científicos les decían, eso es mentira, eso te lo inventas tú, y ahora se está descubriendo de que puede ser, están investigando otra vez, con lo cual lo de la civilización que se estaba hablando, de que puede que haya habido una civilización hace 15.000, hace 20.000 años, puede ser verdad. Lo que pasa es que como la ciencia dice esto es mentira, va descartando cosas. Bueno, te iba a decir, Entonces, al hilo de lo que estamos comentando, un inciso, han descubierto unas nuevas pinturas en la India que se ve una persona en una cama y unos seres extraños alrededor de la cama. Entonces, por eso yo digo que los extraterrestres, yo lo veo una cosa normal. Lo que digo, que no a todo el mundo se le aparecen extraterrestres. Una cosa es los sueños, otra cosa es los visitantes de dormitorio, otra cosa es los extraterrestres. Entonces, a los extraterrestres no se le aparece a todo el mundo, se le puede aparecer a una serie de personas, hacer la aducción, hacerle pruebas. Mira lo que dice esta mujer. Pero no a todo el mundo. Un estereotipo de persona muy inteligente, muy preparada, no sé qué. Es que puede ser que hasta los estén con esa, como además tú has dicho, familia, que la estén investigando de hace 500 años y a sus descendientes, o sea, que se han puesto con ellos y lo están. Eso no significa que todo el mundo y todos los visitantes de dormitorio sea eso. Estamos hablando de sueño, de incubo, de otras cosas. Es un abanico, que te mete en ese terreno. Ahora, yo lo que digo, lo normal es quitarnos ese miedo. Vamos a ver, nuestro cuerpo está compuesto por células, por átomos. Cada átomo en sí tiene un aura. Cada molécula nuestra tiene un aura. Y el aura puede ser positiva o negativa. Si nos metemos en la negatividad de que lo que no comprendemos nos va a hacer daño, lo vamos a tener con miedo, lo vamos a asustarnos de ello. Eso hace que nuestro cuerpo se vuelva totalmente negativo ante lo que no comprende. En cambio, si tú tienes fuerza, si a tu cuerpo le das energía, a todos tus átomos, a todas tus células, y tú mismo tienes fuerza, esas cosas las controlas. Ahora, si te aparece un extraterrestre, pues una cosa que no puedes controlar, o un demonio, eso está claro que no van a pasar estas cosas. Pero yo digo, en normalidad se puede controlar. Tú puedes controlar. Yo lo he hecho. Yo he controlado mis miedos y yo dije, basta. Y ya esas pesadillas normales que tenía todas las noches, que no podía dormir, desaparecieron. Porque tú le puedes decir basta a las cosas normalitas, que son lo que estamos hablando ahora. Todo el mundo va a tener sueños, pesadillas. Y todo el mundo va a tener esas apariciones, esos visitantes de dormitorio. Pero tú, a la mayoría, yo creo que al 90% le puedes decir basta. Hasta aquí hemos llegado, déjame en paz ya. Y somos más fuertes que ellos, ¿eh? Sin duda alguna. Lo que pasa es que a ti te avala la fuerza de la experiencia, que me parece vital, y determinadas experiencias vitales que te ayudan. Claro, pero por eso, perdona que te iba a terminar. Que no vayan a un psiquiatra que le diga, no, que no puedes dormir y te mande pastillas para dormir, no, sino que vayan a gente que hay experta y que le ayude a... Pero es complicado, ¿eh? Pero Juan eso Pedro... eso sí que me da mi miedo, que te mande ¿Pero pastillas para Claro, dormir. es que tú Pero le si dices, no no vas a un puedo dormir, psiquiatra tengo y te miedo, venga el tema tengo depresión, y lo que te va a hacer, si te están comiendo por dentro, eso es lo que te van a dar más pastillas, pero yo creo que más debilidad. Pero aquí estamos lanzando, yo siempre digo lo mismo, y todo lo que nos ocurre en la vida, ¿cómo interpretarlo? ¿De una forma positiva o negativa? Yo creo que la gente que es lista, que nos escucha y que sobre todo sabe hablar consigo misma, sabe interpretar de todo lo que estamos hablando. Claro. Y cada uno, por sus
circunstancias personales, por su religión, por sus convicciones, por sus prejuicios, sabrá sacar una conclusión de lo que le ocurra. Yo lo que quiero decir es eso, que la mayoría en Estados Unidos, la mayoría que lo hace con pastillas, con el Prozac y con el... Y las farmacéuticas se están haciendo de oro con eso. Porque interesa a muchos poderes que hay arriba. Fácticos. Interesa... Claro. Sí, poderes fácticos, que interesa que todas estas cosas que para mí son normales, ellos las ven anormales y ganan millones y millones y millones de euros o de dólares. Entonces, yo digo que mente abierta y experimenten otras cosas, ¿no? Claro, lo que pasa es que también una mente débil puede terminar de obsesionarse con cualquier cosa rara que le ocurra y eso también es realmente peligrosa. Carmen, con lo bien armada que vienes hoy y lo callada que estás... Viene de Star Wars, de Star Wars. No, viene de Star Wars. Soy fan. Viene de Star Wars, viene con el libraco que solo lo tiene abierto por una página y no ha tocado más. ¿Qué te queda por decir en torno a esta temática que ya casi estamos fuera de tiempo, Pepe? Yo creo, con vuestro permiso, que creo que hemos como juntado muchas cosas aquí, o sea... Pero es que es todo, ¿verdad? Esto es todo. Es todo. Tiene que ver lo que ha dicho Juan Pedro, que tiene que ver con yo tengo pesadillas, tengo sueños que me quieren decir algo, trabaja con tus sueños, es el subconsciente, no tiene nada que ver con algo ajeno. Eso por una parte. Luego hay personas que pueden tener sensaciones en el dormitorio, alguien me mira, ¿vale? Sí, el colchón se ha movido, me han tirado de las sábanas, me han soplado en la nuca. Fantástico. Ese es el típico visitante de dormitorio desde la antigüedad. A lo mejor no llego a ver nada, pero yo siento, yo percibo. Y además estoy plenamente consciente. ¿Vale? Y luego están las historias de personas, que además son millones de personas a lo largo de todo el mundo, donde nos están cortando ya la cuarta fase, que es una abducción en toda regla. Que partimos de ahí que tengamos que aceptar la teoría extraterrestre, todo lo que tú quieras. Pero además está esa película con ese nombre, que es La Cuarta Fase, que es magnífica, que es basada en una historia real. Además, a través de la hipnosis regresiva, yo lo puedo recomendar. O sea, vamos a ver, siempre hay especialistas que pueden tratar cosas, y estas cosas siempre las va a tratar una persona que tenga una determinada corriente, que acepte determinadas cosas y que trabaje sobre todo la hipnosis. Esto es muy importante, ¿vale? Porque quizás, oye, ¿qué pasa si una persona que nos está escuchando tiene esa sensación o tiene ese problema? Porque normalmente yo no voy a ir y voy a decir, oye, mira, que anoche vi que había alguien en el dormitorio, porque está la etiqueta, la gente no lo dice. ¿A quién se lo digo? ¿No? Todos estos grupos que decías antes, del escritor de Communion y de otro libro de intrusos, formaron fundaciones, y realmente es porque la gente iba allí, necesitaba hablarlo y necesitaba comunicarlo. Entonces, vamos a distinguir todo. Está desde esa sensación de que alguien me está mirando, de que no estoy sola en el dormitorio, de que el colchón realmente se está hundiendo por donde yo siento, pero no llego a ver. Y está la otra persona que ve. ¿Qué es? No lo sabemos, a lo mejor pueden ser muchas cosas. Y está la pesadilla. Y la pesadilla hay que trabajarla. Entonces... Pero ¿sabes lo que ocurre, Carmen? Que al final de todo lo que hemos hablado, yo me voy con la sensación a la cama, y nunca mejor dicho, de que somos conejillos de indias. Claro, piensa que en el estadio en el que cuando nosotros nos echamos a dormir, es el momento donde más indefensos estamos. Vulnerables. Esa es la realidad. Y manipulables. Sí, totalmente. Entonces, oye, si partimos de la base de que no estamos solos, da igual si podamos hablar, quien acepte o quien no acepte extraterrestres, da igual que podamos hablar de otras entes, de energías, me da igual, porque vamos a negar que todos los testimonios de estas personas, que después de análisis psicológico podemos llegar a confirmar que son personas muy coherentes, que son personas estables psicológicamente, eso también me gustaría decirlo, porque vamos a negar su testimonio si son de millones de personas que están a lo largo de todo el mundo. No podemos negar algo que está ahí, ¿vale? Porque no vamos a hacer como el capitán del Titanic, ¿no? Que niega que va hacia el iceberg y cojo y me voy a la cabina. No, eso está ahí. Entonces, vamos a tratarlo cada uno por su punto, y además yo creo, lo que ha dicho Juan Pedro me parece súper importante, prevenir. El trabajo conmigo misma es muy importante. Todo esto, ¿cómo yo quito el miedo? Yo quito el miedo cuando afronto mis monstruos. Sean monstruos de mi subconsciente, sean monstruos de fuera. Afrontar el problema. Claro, cuando yo me enfrento a ellos, cuando yo puedo solucionarlo. Me parece fantástica y una reflexión total y absoluta. Manuel, ¿tenemos algo más que decir para ir terminando? Ya nos quedamos casi fuera de tiempo. Bueno, me gustaría cada programa meter alguna noticia de estas que te dejan así como, ¿no? De historia, por supuesto. Sí. O sea, para contribuir a esa paz mental que necesitamos para irnos a la cama. Bueno, yo iba a decir que dentro del tema hay un apartado que dicen que gente que está despierta le ocurre y lo ve, ¿no? Entonces yo pienso que pueden ser abducidos o hipnotizados. Y como va de hipnotizados, voy a una noticia de 1915 en la que un honrado y laborioso maquinista de la fábrica de luz en Olvera,
yo tengo cosas de aquí o cerquita, en este caso, pues bueno, de unos 40 años, un tal Manuel Rodríguez Millán se encontraba en un café haciendo ejercicio de hipnotismo, valiéndose de un empleado de la misma fábrica, un compañero de trabajo. Eso perdona, para que nos habituemos y para que nos ubiquemos. En un bar. En un bar, un tío, perdón por la expresión, un tío coge a un compañero de trabajo y le dice, ven, te voy a hipnotizar, venga, fenomenal. Ese señor, por lo visto, era hipnotizador, además de los buenos, porque además se reunía de gente. Conseguido, al parecer, que ya estaba hipnotizado, le ordenó la ejecución de varios actos, espectáculo que en parte presenciaron mucha gente, entre ellos 2 jóvenes médicos que estaban presentes. Seguía el hipnotizado obedeciendo los mandatos del hipnotizador, imagínate, ¿no? Ya ponte de pie, siéntate, tienes frío, tienes calor, lo típico, lo que hemos visto en Flashback con Ricardo Bru, por cierto, amigo mío. Y bueno, que no cesaba este hombre de ordenar hasta que, de buena a primera, cayó herido por un rayo a los pies de los médicos, muerto. El hipnotizador. No el hipnotizado. Que el hipnotizador seguía lo suyo ahí metido en su mundo. El hipnotizado seguía que si frío, que si calor. ¡Oh, Dios! Y bueno, pues los médicos dijeron, bueno, este hombre ha muerto, decían en aquella época, de una apoplejía y congestión cerebral. Y mi pregunta era, ¿cómo salió del trance el hipnotizado? Hay que buscar a ese hombre. ¿Vale? No, 1915, imposible. 1915 ya es complicado. No, ya no. Y otra noticia, así, bueno, esta más cercana, es de... Pero escucha, perdona, Manuel, tú eres consciente del calado que tiene el tema. O sea, el infierno del hipnotizado, pues imagínate. Brutal. Ese hombre, o sea, se ha ido directamente a los mundos de Yuppie y allí seguiría. Pues claro, pero a ver en qué situación, porque si lo dejó, porque dice que si tenía frío, si tenía calor, ¿en qué lo dejó? Si tenía en calor, el Polo Norte o en el Sáhara, ¿no? Pobrecito, que tenía frío en Andalucía. Pues perdón mira. por la expresión, qué putada, es que no lo puedo decir de otra manera. Y otra, que es impactante, ¿sí? Lo titulaba el periódico Diario de Jerez, Ocupas del Más Allá. Ocupas del Más Allá. Por lo visto, un trabajador del cementerio enterró a su madre en la sepultura de otra familia. ¿Esto aquí en Jerez? Esto aquí en Jerez, cementerio de Jerez. Y dicha familia pues interpuso una denuncia en el juzgado contra este empleado del cementerio, acusándolo de profanar la sepultura que pertenecía a su familia materna desde hacía más de un siglo. O sea, el enterrador se ha equivocado de tumba. No se equivocó. Este hombre sustituyó la lápida original, bajo la que le descansaban los restos de su tío, de una tía abuela y de sus bisabuelos maternos, por otra en la que figuraba el nombre de la madre del citado empleado municipal. Entonces, es una profanación a toda índole. Y bueno, pues según la versión del acusado, decía que bueno, los restos de la familia seguían allí, pero la familia decía que allí no había restos. Es decir, que tenemos ocupas hasta las lápidas del cementerio. ¿Dónde vamos a llegar? Bueno, Pepe, nos tenemos que ir ya. El tema, como siempre, apasionante y nos daría para mucho más. Me quedo con las ganas de saber más de lo que trae aquí Carmen, que como digo, ha sacado la artillería pesada y viene con el libro. Y mira, el libro es una amenaza. El libro es una amenaza. Yo creo que era interesante, ¿no? Traer la Biblia de los psicólogos y psiquiatras, ¿no? Pero te has quedado corta, ¿eh? Yo creo que deberías haber aportado más. Nos tenemos que ir, Pepe. Viene ahora la feria. Con alegría. Con alegría, claro. Fíjate, buen tema para tratar desde la feria. Y una vez que pase la feria, ya tendremos, imagino, aquí a nuestro compañero Adrián Martínez, que hoy no ha podido estar. ¿De qué nos ocupamos? ¿Qué te parece si nos retrotraemos al primer programa de Puerta a los Conocidos, que trató la temática de... Psicofonías. ¿Te acuerdas perfectamente? Psicofonías. ¿Qué es eso de la psicofonía, Pepe? Mira que yo he hecho psicofonías y todavía no tengo claro qué es una psicofonía. Las voces del más allá, compañero. Las voces del más allá. ¿Qué es una psicofonía, Manuel? Muy rápido que nos tenemos que ir. Escuchar algo que supuestamente es de otra persona que ya no está en este mundo. O sea, voces de muertos. Voces de muertos. Tengo un par de cosillas que las vamos a traer de Jerez. Hombre, fantástico. Y tenemos tiempo para prepararlo, pero... Sí. O sea, que ten cuidado, no te vayas a embolicar con la feria y no te acuerdes del tema. No, es que de la feria también voy a traer un tema que es la desaparición. Cuando tu madre te decía, ten cuidado los niños en la feria, a ver si te llevan o se te llevan. Ajá. Tengo un tema de unos titiriteros que se llevaron a 2 niños de Jerez. ¿Aquí en Jerez? ¿Eso en qué año ocurrió? Y aparecieron en Santander, en un pueblo de Santander. ¿Eso en qué año fue? Lo hablaremos me ha dejado el jueves que viene. Te dejo con la incógnita. Perfecto. Para seguir con este programa voy a traer una psicofonía de un visitante de dormitorio. Joder, entonces es redondo. Con un gato. ¿Con un gato? ¿Cómo se oye el gato? ¿El gato de los que levanta el coche? ¿O? No. Tenía un gato al lado. ¿Cómo se oye la puerta? ¿Cómo entra? Porque lo puso a grabar el móvil porque le habían visitado ya varias veces. Y cómo el gato maulla y el ruido que hace el visitante del dormitorio. Vamos, dura 1 minuto. ¿Qué sonido? Y otra cosa, cuidado con los visitantes de caseta. Los visitantes de las casetas, cuidado.
Con las medias botellas, ¿no? Cuidado con las medias botellas de fino. Sí, ahora que estábamos hablando de fantasmas, de feria, ha estado el compañero José Manuel García Bautista y no he caído yo en ese tema. Tiene una temática muy buena de los fantasmas de la feria. Claro, es que a la feria quiere ir todo el mundo. Estamos hablando de fantasmas, pero de muertos, no de fantasmas vivos. De muertos feria. En la feria, hombre. Yo si fuera muerto me iría a la feria. Pero... De fenómenos paranormales en una caseta de la feria de Sevilla. Habíamos dejado la cosa ahí con el canguelo bien y ahora la estamos tirando por tierra, macho, con lo de la feria. Sí. Carmen, feliz feria y que te la pases muy bien. Igualmente. Qué bueno esto. Buenas noches. Pepe, gracias, señores, gracias. Hasta la próxima. Feliz feria y regresamos en ya la segunda semana de mayo para hablar de Puerta a lo Desconocido.